el curso de Sagradas Escrituras de nuestro decanato. Le damos la bienvenida al Padre Emilio Segura, párroco de Nuestra Señora de Fátima, aquí en nuestro decanato. Adelante, Padre. Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestro tema con un momento de oración. Nos vamos a encomendar al Espíritu Santo. Vamos a pedirle que nos ilumine, que abra nuestros corazones para acercarnos a la palabra de Dios, que es el mismo Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A un rayo de luz desde el cielo. Pero profunda en tus Dios espléndido. El rostro de lo inmóvil, de tu nuestra seguidilla, Elisao. Salvando siete y caídas.
Ahora escucharemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el prólogo. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Por eso a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que pongas tu morada en nuestros corazones. Ilumina nuestras tinieblas. Concédenos tu luz para conocerte, para amarte, para servirte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues otra vez, buenas noches. El tema que nos ocupa en esta tarde es el tema 7, que es la inerrancia en la Sagrada Escritura. La palabra inerrancia quiere decir libre de error. Es decir, que lo que leemos en la Sagrada Escritura no contiene error. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo podemos
comprender que la palabra de Dios no se equivoca. Para esto, vamos a leer dos textos. Uno sobre la constitución dogmática Dei Verbum, sobre la divina revelación en el Concilio Vaticano II, en el número 11, cuyo subtítulo establece el hecho de la inspiración y de la verdad de la Sagrada Escritura. Y dice así el Concilio Vaticano II. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y se manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Es decir, que es el mismo Dios a través del Espíritu Santo que ha inspirado a los autores sagrados a escribir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos a Dios, para que lo recibamos, le amemos y nos salvemos. Por eso es importante entender que la Sagrada Escritura no es una invención de los hombres, no es una invención de la Iglesia, del Papa, de los obispos, de unos cuantos, sino que esta palabra lo que hace es iluminar a las personas para que todos podamos creer y a través del misterio de la fe podamos nosotros alcanzar el camino de la salvación. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se han entregado a la misma Iglesia. Son libros santos porque contienen la palabra de Dios. La santidad de la palabra de Dios procede de que es palabra de Dios, no es cualquier palabra. Entonces, pues nosotros somos llamados a venerar la palabra de Dios. Nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios también en la Eucaristía. Va a decir el concilio que hay dos mesas en las cuales nos alimentamos en la Sagrada Eucaristía. La mesa de la palabra y la mesa del cuerpo y la sangre de Cristo consagrados en el vino y en el pan. Qué difícil es escuchar ahora la palabra de Dios. Fácilmente estamos llenos no solamente de ruidos interiores. Antes se hablaba de la distracción interna, pero ahora podemos hablar de la distracción externa. Qué difícil es permanecer en silencio. Antes la gente llegaba a su casa y prendía el radio para no sentirse sola. Prendía la televisión para no sentirse solo. Pero ahora las personas viven pegados a los audífonos. Van caminando por la calle y van muy distraídos con la música. ¿Qué valor le damos a la palabra de Dios como palabra santa? Realmente me puedo acordar de lo que trataron las lecturas del domingo pasado, las lecturas que escuchamos ayer en la misa de los fieles difuntos. ¿Cómo nos cuesta escuchar la palabra y guardarla en nuestro corazón? Pero no solamente son santos,
sino que son canónicos. Es decir, que son norma para la Iglesia. Es la revelación pública y oficial de la Iglesia, la palabra de Dios. Y por eso son norma para la vida del cristiano. Son norma para la vida del creyente. Y hoy, como hemos cambiado lo canónico por revelaciones privadas, le creemos más a alguien que dice que se le apareció Jesús, que le dijo que la comunión de rodillas y en la boca, que le dijo que los ministros no pueden dar la comunión, que le dijo que el Papa a través del sínodo de la sinodalidad está queriendo cambiar los fundamentos de la fe en la Iglesia. Hay gente que llega a las parroquias y dice, yo soy católico tradicionalista. Durante la pandemia llegó un hombre y me dijo así, le digo, eso no existe. No existen los católicos tradicionalistas, o se es católico o no se es católico. ¿Cuántas gentes han abandonado la fe por este tipo de enseñanzas, doctrinas que les han hecho como cambiar su forma de vida, de vivir el cristianismo? Y la palabra de Dios nos dice cómo debemos de vivir. Si buscamos cuál es el fundamento del juicio final, podemos leer en el Evangelio según San Mateo el capítulo 25. El motivo del juicio es la vivencia de la misericordia. Estuve hambriento y me diste de comer. Estuve sediento y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y encarcelado y me fuiste a ver. Fui peregrino y me hospedaste. Cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Y ese es el motivo del juicio o de la condenación. No dice ahí Jesús, pues te vas a ir al infierno porque no comulgaste de rodillas y en la boca, o no hiciste tal o cual devoción, ¿no? Los libros canónicos no solamente son los que son aceptados por la Iglesia, sino que son aquellos que nos indican cómo hay que vivir cristianamente. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a los hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Pudieron haber escrito otras cosas. ¿Qué pasó con Jesús de los 12 años hasta la vida pública, hasta los 30? Eso no se escribió porque pues no era necesario para la salvación. Solamente escribieron lo que Dios les inspiró. ¿Qué pasó con San José después de que el niño se perdió en el templo? ¿Cuándo murió San José? ¿Qué pasó con María después de la venida de Pentecostés? Solamente se escribió lo que era necesario para nuestra salvación. Y por eso, desde ese punto de vista, tenemos que aprender a leer la palabra de Dios movidos por la fe. Es decir, ser capaces de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, reconocer a Dios como nuestro Padre, reconocer la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder alcanzar la salvación.
Pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Algunos argumentan y quieren leer la Biblia como un libro de ciencia, a veces hasta con criterios anacrónicos, es decir, que quisiéramos que los que escribieron la palabra de Dios tuvieran las mismas herramientas que nosotros tenemos en nuestro tiempo. Pero no es que el escritor sagrado supiera menos que nosotros, al contrario. Sobre todo en la palabra de los evangelios se escribieron como testimonio de los apóstoles. Va a decir San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos tocado acerca de la palabra de Dios es lo que les transmitimos. Es decir, la palabra de Dios en el Evangelio como testimonio. Por eso, como fuente de la revelación, también es importante la tradición, lo que se nos transmitió a través de los dichos y hechos de los apóstoles, dichos y hechos de el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. La historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los profetas, que se fue consignando para que quedara por escrito y conociéramos la historia de salvación del pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, inspiración, tradición y la interpretación de la palabra de Dios a través del magisterio. Y el magisterio se instaura a través de los apóstoles y sus sucesores, que han dicho, este magisterio nos dice lo que debemos de creer como divinamente revelado, para no caer en el error. Y aquí tenemos que estar muy alertas, hermanos, porque ahora, sobre pretexto de las redes sociales, se difunden muchos errores. Muchos errores en relación a la fe. Desde quien hace coincidir la fecha del 25 de diciembre en que celebramos el nacimiento de Cristo con el nacimiento de otras divinidades en otras religiones. Y entonces se piensa que Jesús ha sido un invento de la iglesia, de los obispos, de los sacerdotes. Pero ¿quién cuenta el tiempo a raíz del nacimiento de otra divinidad? Pues nadie. Nosotros contamos el tiempo a partir del nacimiento de Jesús, por la centralidad del acontecimiento salvador. Así pues, toda la escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Es decir, que el criterio de verdad coincide con la voluntad salvífica de Dios. Lo que recibimos es para salvarnos. Lo que recibimos no es para saber más.
sino lo que recibimos es para participar de la fe. Lo que recibimos en la palabra de Dios es para crecer en la esperanza. Lo que recibimos en la palabra de Dios es para que se convierta en regla de vida y pongamos por obra la caridad y así podamos salvarnos. Segundo documento que nos habla acerca de la inerrancia, de la veracidad de la palabra de Dios. La exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini del Santo Padre Benedicto XVI al episcopado, al clero, a las personas consagradas y a los fieles laicos sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Ahorita se está llevando a cabo un sínodo, el sínodo de la sinodalidad, que nos habla de 3 verbos: misión, comunión y participación. Es renovar la forma en que se vive la vida cristiana a través de las comunidades en la iglesia. Llámese parroquia, diócesis, conferencia episcopal, iglesia católica. Hubo un sínodo acerca de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos entender mejor la palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia? ¿Cuál es el papel fundamental de la palabra de Dios en la vida de la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer para cumplir con la misión de la iglesia? Ya desde el Papa San Pablo VI nos decía que la iglesia existe para evangelizar. El Papa Francisco nos ha recordado este criterio desde el primer día en que fue nombrado obispo de Roma y nos ha dicho: la iglesia debe de centrarse en la persona de Cristo. Y por eso, la misión de la iglesia es anunciar la persona de Cristo. No tenemos que ser una iglesia autorreferencial. ¿Qué significa esto? Pues vamos a predicar para que haya más cristianos. Vamos a predicar para que haya más gente en los movimientos de la iglesia. En la Escuela de la Cruz, en los Caballeros de Colón, en la Renovación Carismática, en las Ondas Juveniles, en la Juventud Franciscana, no sé, tantos movimientos que hay. Y que estuviéramos trabajando por eso, no debemos hacerlo así. Muchos quisieran que la pastoral de la iglesia fuera proselitista, es decir, que nos ocupemos de convencer a la gente en creer y que aprendiendo los 2, 3 versículos de la Sagrada Escritura fuéramos a predicar casa por casa, amenazando a la gente que ya se va a acabar el mundo, amenazando a la gente que se va a condenar. En la parroquia de San José, yo les decía a los evangelizadores: por favor, no hay que tocar la puerta y decirle a la gente: te vas a condenar, porque les van a dar con la puerta en las narices. Por eso la gente se ha hecho indiferente a la presencia de los hermanos separados. Pero cuando tú vas y le dices a un hermano, a una hermana: Dios te ama, Dios te va a salvar, arrepiéntete y cree en Jesús, el Hijo de Dios. Algunos se desconciertan cuando en el anuncio del querigma escuchan: Dios me ama y Dios me quiere salvar.
porque no han oído hablar de este amor y de esta salvación que nos ofrece Dios. En el número 19 está Verbum Domini, acerca de la palabra de Dios en la vida y la misión de la iglesia. En el número 19 nos dice un concepto clave para comprender el texto sagrado como palabra de Dios en palabras humanas es ciertamente el de inspiración. ¿A quién se le ocurrió que el Hijo de Dios se iba a encarnar? Pues claro que es un testimonio que los apóstoles escucharon primero de Juan el Bautista, luego los apóstoles, luego las comunidades cristianas, y que fue una novedad maravillosa. ¿Cómo escucharon los apóstoles esa novedad de que Dios es Padre? Se nos olvida esto, ¿eh? Más bien, muchas veces hemos pensado y vivido como si Dios fuera un juez implacable, un juzgador, alguien que todo lo ve y cuando te equivocas te va a echar al infierno. No. Antes bien, Jesús es alguien que nos da testimonio del amor del Padre. De hecho, la oración fundamental de los cristianos es la oración del Padre Nuestro. Oración que Jesús nos enseñó. Oración que Jesús nos dijo, cuando oren, oren así. Muchas de las cosas que hace Jesús en el Evangelio, sobre todo en San Lucas, nos dice que lo hace movido por el Espíritu Santo. Va al desierto, movido por el Espíritu Santo. Va a bautizarse, movido por el Espíritu Santo. Cuando va a elegir a los 12, lo hace en un momento de oración. Es decir, Jesús se deja mover por el Espíritu Santo. Así el escritor sagrado escribe por inspiración. No es que haya escrito y los demás dijeron, vamos a ver si está inspirado, ¿no? Se inspiró y esta palabra se compartió como palabra de Dios. También aquí podemos sugerir una comparación, una analogía. Así como el Verbo de Dios se hizo carne por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, así también la Sagrada Escritura nace del seno de la Iglesia por obra del Espíritu Santo. Los apóstoles van a dar testimonio de Jesús en la comunidad. Y entonces hay una comunidad de San Mateo, hay una comunidad de San Pedro que va a quedar retratada en el Evangelio según San Marcos. Va a haber una comunidad de San Pablo que va a quedar retratada en el Evangelio según San Lucas y va a quedar retratada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hay una comunidad de San Juan retratada en el Evangelio según San Juan y en las 3 cartas del apóstol, en el libro del Apocalipsis. Es decir, que en torno a estos testimonios y a la palabra de Dios se van formando las comunidades. Y ahí es como nos dice este documento de la Verbum Domini, que la palabra de Dios se va engendrando por obra del Espíritu Santo en la comunidad. Por eso es bien importante que no vivamos solos, que no vivamos separados. Sería una contradicción que yo vaya a estudiar la palabra de Dios y no quiera vivir en comunión con los demás. Es una contradicción querer ir a la Eucaristía, recibir la comunión y no vivir
en comunión con los hermanos. Por eso la palabra de Dios es engendrada en el seno de la iglesia. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo, de modo que se reconoce toda la importancia del autor humano, que ha escrito los textos inspirados y al mismo tiempo a Dios como el verdadero autor. Dios se valió de el autor sagrado, de su experiencia, de su cultura, de su lenguaje, para transmitir la revelación, transmitir la verdad. Nosotros vamos enriqueciendo esa palabra de Dios. Al enriquecer esta palabra de Dios con nuestra cultura, con nuestra experiencia y también con nuestro lenguaje. Como han afirmado los padres sinodales, aparece con toda evidencia que el tema de la inspiración es decisivo para una adecuada aproximación a las escrituras y para su correcta hermenéutica interpretación, que se ha de hacer a su vez en el mismo espíritu que ha sido escrita. Cuando se debilita nuestra atención a la inspiración, se corre el riesgo de leer la escritura como un objeto de curiosidad histórica, que como obra del Espíritu Santo, en la cual podemos escuchar la voz misma del Señor y conocer su presencia en la historia. En los días de la pandemia aparecieron unos letreros allí en Paseo Colón, en las calles de la colonia Universidad, que decían: ya viene Cristo. Y todo el mundo se pelea por saber cuándo va a ser el fin del mundo. En el año 2000, en la pandemia, en la guerra, en los acontecimientos. Ya viene el fin del mundo. ¿Cuándo va a ser? Pasado mañana. Y llega pasado mañana y no llega el fin del mundo. El hecho no es saber cómo, cuándo y a qué horas, sino el hecho es si estamos preparados para recibir a Cristo como Rey de cielos y tierra. ¿Cómo voy a preparar el reino de Dios? Porque si lo leemos simplemente como un dato de curiosidad histórica, pues ya la gente dice, pues eso del fin del mundo es como cuando se habla del coco a los niños, ¿verdad? Cuando crecen los niños, se agachan a la cama y ven que no está el coco y no le tienen miedo. No se trata de eso. Se trata de preparar el reino de Dios. No sabemos si puede ser hoy, mañana, pasado, dentro de 10, 20, 30, 40, 50, 100 años, no sé. Pero la pregunta es, ¿estoy preparado para recibir el reino de Dios? ¿Estoy preparado para vivir la justicia, la paz, la reconciliación? ¿Cómo leemos los signos de los tiempos? ¿Qué nos está pidiendo Dios a través de estas guerras que pues están muy cercanas a nosotros, no solamente en Ucrania, en Palestina, los muertos que hay cada día en nuestra patria? Porque también nos podemos hacer indiferentes ante los signos. Dios nos está pidiendo que seamos más justos. Dios nos está pidiendo que construyamos la paz. Dios nos está pidiendo que vivamos en paz. A través de esta tormenta tan potente que va a descargar allí en Guerrero, ¿qué nos está pidiendo Dios? Hace un rato veía las imágenes de las noticias
Y pues si los hoteles fueron destruidos, las casas de los pobrecitos pues ya son inhabitables. ¿Y quién va a reconstruir su casa con 25,000 pesos? Ahora, ¿de qué van a vivir estas gentes si pues nadie va a poder ir en un largo tiempo a vacacionar a Acapulco? ¿De qué va a vivir esta gente? Es decir, a través de estos signos, Dios nos está pidiendo que actuemos de una manera diferente. Y por lo tanto, la palabra de Dios no es solamente para conocerla, sino para vivirla. Podemos decir que la verdad completa de la palabra de Dios es conocer y vivir. La palabra de Dios está incompleta en su verdad si solamente la conocemos y no la vivimos. ¿Qué compromiso saqué yo del domingo pasado de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que me está pidiendo Dios para mi vida? ¿Qué está pidiendo la palabra de Dios para mi parroquia, para mi comunidad, para mi familia, para mi iglesia? Además, los padres sinodales han detectado la conexión entre el tema de la inspiración y el de la verdad de las Sagradas Escrituras. Por eso, la profundización en el proceso de la inspiración llevará también sin duda a una mayor comprensión de la verdad contenida en los libros sagrados. Como afirma la doctrina conciliar sobre este punto, los libros inspirados enseñan la verdad, como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados. Lo afirma el Espíritu Santo y si sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente y fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Por lo tanto, toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, para que el hombre de Dios esté en forma equipado para toda obra buena. Ciertamente, la reflexión teológica ha considerado siempre la inspiración y la verdad como dos conceptos clave para una hermenéutica eclesial en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, hay que reconocer la necesidad actual de profundizar adecuadamente en esta realidad para responder mejor a lo que exige la interpretación de los textos sagrados, según su naturaleza. En esa perspectiva, expresó el deseo de que la investigación en este campo pueda progresar y dar frutos para la ciencia bíblica y la vida espiritual de los fieles. El Papa Francisco nos ha dicho en últimos días que no pase ningún día sin que leamos un pasaje del Evangelio, que nuestro libro de cabecera sea la Biblia. En el mes de enero, en el segundo domingo del tiempo ordinario, es el domingo de la Biblia. Ahora en septiembre, pues se ha instaurado el mes de la Biblia y por eso estamos teniendo este curso de Biblia. Todos los días podemos leer un pasaje del Evangelio. Los que van a misa diario durante 2 años pueden decir que ya han leído toda la Biblia completa. Quienes van a misa todos los domingos durante 3 años pueden decir que han leído los pasajes más importantes de la Biblia. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, pero que esta palabra de Dios sea la que nutra nuestra oración, nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, nuestra vida comunitaria. Por eso el criterio de verdad
Es un criterio que se completa con la vivencia de la palabra de Dios. Pues hermanos, yo hasta aquí llego con esta reflexión de estos dos textos del Concilio Vaticano II, del Papa Benedicto XVI acerca de la palabra de Dios y de cuáles son los criterios de verdad para acercarnos a la palabra de Dios. Si alguien quiere decir algún comentario o hacer alguna pregunta y está a mi alcance dar algún comentario, alguna respuesta, pues lo haremos ahorita en este momento. Hermanos, ya está activo el chat. Igual si quieren participar de forma verbal, les invitamos a que levanten su manita en la función, o si no la han encontrado todavía, levanten su manita en la cámara y estamos al pendiente, pero de preferencia usen la función que está abajo donde dice reacciones, o en la pestaña de participantes dando clic en su nombre y ahí les aparece levantar la mano. Por favor. Bueno, pues al parecer todo quedó muy oscuro, inentendible o muy claro, que no suscitó ninguna reacción. Yo quiero hacerles en este momento una invitación. El 19, en el mes de noviembre, como decanato, celebraremos el día 17 de noviembre en la parroquia de Santa María de las Rosas, la Jornada Mundial de los Pobres. Al otro día, en la catedral, 18, a las 9 de la mañana, nuestro señor obispo, don Raúl Gómez González, estará ahí celebrando la Jornada Mundial de los Pobres, y el domingo 19 en cada parroquia se hará la celebración de la Jornada Mundial de los Pobres. En estos días se les hará llegar un flyer para la invitación que se hará acerca del rezo del Santo Rosario en la catedral el miércoles 15 a las 5 de la tarde y el jueves 16 para todos los ministros de extraordinarios de la Eucaristía. Se va a hacer la hora santa por los pobres y se va a tener también pues un momento de oración. Se va a transmitir en la página de la arquidiócesis tanto el 15 y el 16, pero si alguien quiere acompañar y participar, pues haremos estos dos actos de piedad para prepararnos a lo que es la Jornada Mundial de los Pobres. Laura Centeno, de San Sebastián. Ya le estamos enviando invitación para que reactive su audio. Ya está, ¿ya me escuchan? Sí, ya te Sí. escuchamos. Usted mencionó, me pareció interesante, tres características características del sínodo de la sinodalidad. ¿Me los podría mencionar brevemente, por favor? Sí, es misión, comunión y participación. Muy bien. Recordando Muchas gracias. que nuestra misión es anunciar el reino de Dios, pero para dar testimonio de él tenemos que participar todos los bautizados. Y a través de la comunión es como se hace presente el testimonio. Recordando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy amable, gracias. Sí, adelante. Gracias, Laura. Raquel Gallardo, del Perpetuo Socorro. Buenas noches, Padre Emilio. Buenas noches.
Mire, mi pregunta es, ¿cómo podemos darnos cuenta al leer las escrituras que la estamos leyendo como una curiosidad histórica y no por inspiración? Ah, bueno, ya ponía yo el ejemplo acerca de la verdad revelada del fin de los tiempos. Esa es una cosa. La otra es cuando en una insana curiosidad, pues empezamos a preguntar, bueno, ¿y entonces María habrá tenido más hijos? O pensar que hay elementos, yo por ejemplo, yo no lo entendía así, ¿verdad? Pero cuando era niño me ponía yo a pensar, ¿y cómo le habrá hecho Dios para crear el cielo y la tierra? ¿Y cuántos universos hay? ¿Y cuántas galaxias y cuánto hay que conocer? ¿Por qué no dice eso la Sagrada Escritura? Pero el hecho fundamental es el hecho de la creación. De hecho, en su propio lenguaje, la Sagrada Escritura, y es también a lo que nos invita para la correcta interpretación, reconocer los géneros literarios que tiene la Sagrada Escritura. Uno de ellos es el género poético que encontramos en varios libros, los Salmos, Cantar de los Cantares, el género histórico que propiamente se nos presenta principalmente en el libro de las Crónicas, en el libro del Éxodo, en los 4 evangelios, pero también el género profético, donde se nos da una interpretación de la historia. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis. Si nosotros leemos el Apocalipsis desde la perspectiva de la hermenéutica, nos habla de acontecimientos que ya se suscitaron, pero que son interpretados a la luz de la fe. Y nosotros pensamos que el género profético solamente es anunciar lo que va a pasar, aunque hay elementos que nos hablan de lo que va a suceder. Una es el fin de la historia. La historia se cierra cuando este mundo material pasa. Otro anuncio profético del libro del Apocalipsis es la victoria del Cordero de Dios, cuando el Hijo del Hombre viene para reinar eternamente. Otro elemento profético es el juicio universal. Y ya sabemos el criterio para el juicio universal. Si nosotros no hacemos que esta palabra de Dios nos mueva a vivir de una manera diferente, pues claro, podemos pensar que sabemos mucho de la palabra de Dios, pero no la vivimos. Y ahí está como una manifestación de que solamente lo estamos leyendo por curiosidad. Lorena. Hola, buenas noches. Una pregunta. ¿Qué debo entender por el misterio de la fe? Porque ahí sí me confunde. Una de las primeras frases. ¿Puedes repetir la pregunta? Porque yo no te entendí bien aquí, por favor. Sí, buenas noches. Una de las primeras partes donde empezó usted a dar la clase fue el misterio de la fe. ¿Qué debo entender por el misterio de la fe? El misterio de la fe. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de misterio, hablamos de la revelación que Dios hace de sí mismo para que lo podamos conocer, pero no de una manera exhaustiva, una manera que agote todo el conocimiento. Podemos conocer algo, pero siempre nos queda algo por conocer. No podemos decir que desde aquí podemos conocer a Dios plenamente porque lo conoceremos plenamente en la vida eterna. Ahora, ¿qué significa fe? La palabra fe significa apoyarse,
apoyarse en Dios, pero significa también tener la capacidad de reconocer a Dios, de aceptarlo, de vivir conforme a Él. Sin el don de la fe no podemos reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios eterno que se ha hecho hombre. Por eso la fe es una ayuda que Dios nos da para poder reconocer a Jesús y poder salvarnos. Aquel que tiene fe, entonces recibe a Jesús y entonces puede salvarse. Ahí deberíamos de recordar un poquito lo que es Gaudium, el gozo de nuestro encuentro con Jesucristo. Dice, frecuentemente tenemos que regresar a este encuentro con Jesucristo. El día de nuestro bautismo, el pecado y profesión de fe, recitaron el credo por nosotros. Y entonces, de esa manera se abrió para nosotros la capacidad por el Espíritu Santo de recibir la vida de hijos de Dios. Esta fe la renovamos cada domingo cuando recitamos el credo. A lo mejor lo decimos sin pensar, pero cuando el sacerdote nos dice, ahora haremos nuestra profesión de fe recitando las palabras del credo, o nos hace la interrogación, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso? Y al final decimos juntos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Ahí explicamos misterio y fe. Ok, gracias. Y hay otra pregunta en el chat, padre. Le preguntan, ¿qué es la hermenéutica? Hermenéutica. Estamos hablando de la correcta interpretación. Hermenéutica significa interpretar. ¿Cómo interpretar correctamente la palabra de Dios? Tenemos en nuestra propia Biblia algunos comentarios que nos ayudan a entender mejor la palabra de Dios, tanto en su significado como en su contexto histórico. Si revisamos nosotros nuestra Biblia, antes de cada libro viene una interpretación. Nos dice quién lo escribió, cuándo lo escribió, cómo lo escribió, cuáles fueron los hechos históricos importantes cuando el escrito fue redactado. Y también, si nosotros leemos nuestro texto de la Biblia, abajito trae una línea y abajo unas letras chiquitas que son las notas al pie de página. ¿Cómo debemos de entender lo que se decía ahí? Y entonces es la correcta interpretación de la palabra de Dios. El sacerdote nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios a través de un servicio en la Eucaristía que se llama la homilía. Nos explica qué dice la palabra de Dios, qué nos dice en nuestro tiempo a nosotros. Y luego la tercera pregunta que se puede hacer el sacerdote, ¿qué nos pide la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a vivir la palabra de Dios? Por eso la hermenéutica es la interpretación de la palabra. Ok, gracias, padre. Pues creo que no hay más comentarios o más manitas levantadas. Bueno, a lo mejor luego con otra vez el repaso del texto que nos mandó el padre Edgar y con estas anotaciones que hicimos de los dos textos del Concilio Vaticano II y del Papa Benedicto XVI, pues pueden surgir más inquietudes. Se pueden hacer la próxima clase, se pueden anotar, se pueden leer, se pueden reflexionar e ir apuntando en este conocimiento de la palabra de Dios. Pero sobre todo, hermanos, pues esta invitación del Papa Francisco, que yo la hago como extensiva a todos los fieles en la misa,
que hay que acercarnos a la palabra de Dios, que hay que acercarnos al Evangelio, que hay que pedirle a Dios que nos acompañe y que esta palabra se vaya sembrando en nosotros para que vaya creciendo y vaya dando fruto. Realmente es una oportunidad muy grande y muy buena de leer la palabra de Dios y que realmente la Biblia sea nuestro libro de cabecera, que lo tengamos ahí en nuestro buró, dice el Papa, en la mesita de noche. Nosotros aquí le decimos buró, o en el bolsillo, nuestro evangelio de bolsillo, los hombres en el pantalón, las mujeres en su bolsa, pues que lleven la palabra de Dios y a lo mejor si voy en el camión ahí leer un pasaje del evangelio y estar repitiéndolo, pensándolo, preguntándonos qué me quiere decir Jesús. Pues yo les agradezco su atención, su paciencia, su interés. Los sigo animando. Son 210 los que están aquí en el curso. Que perseveren, que sigan adelante y que nos esforcemos todos por dar testimonio de nuestra fe. Pues nos encomendamos a nuestra Santísima Madre para que ella, que fue la primera oyente de la palabra, la que se dejó mover por el Espíritu Santo y como una gracia muy especial para ella, recibió a Jesús en su vientre y se hizo presente la palabra de Dios hecha carne, que nos acompañe, nos ilumine y nos siga guiando como madre para poder vivir la palabra de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan buena noche. Gracias, Padre. Buena noche. Gracias, hermanos. Les repito la invitación. Si todavía hay dudas respecto a cuestiones técnicas o a las tareas, les invito a que se queden y levanten su manita si quieren participar algo al respecto. Si los demás no tienen dudas o comentarios, pueden ir retirándose de esta sesión. Muchas gracias.